Saludos. Continuamos con las fórmulas y referencias de Excel. En las dos sesiones anteriores hemos comentado las referencias relativas y mixtas. Estas últimas hemos comprobado que nos pueden ayudar cuando tenemos problemas a la hora de copiar una fórmula. Las que vamos a comentar en esta sesión, las absolutas, también nos ayudarán en ese sentido. En las referencias mixtas solo se fijaba una parte de la referencia, la fila o la columna. En las absolutas se fija todo. Cuando hay que utilizar unas u otras dependerá de las necesidades de la fórmula. Lo que nunca tenéis que hacer es utilizar las absolutas para todo, porque al hacerlo precisamente podéis conseguir lo contrario de lo deseado, que al copiar la fórmula no funcione. En la sesión anterior vimos ejemplos de referencias mixtas. En esta vamos a ver ejemplos de referencias absolutas. En el primer ejemplo resolveremos uno de los que hicimos con referencias mixtas. Os daréis cuenta que había dos posibles soluciones, pero yo siempre os voy a recomendar que solo fijéis lo que realmente cambie y no toda la referencia. Bueno, vamos a empezar. Como en las últimas sesiones necesitamos el documento que voy a utilizar en el vídeo. Lo podéis descargar del blog o escribir vosotros los datos, pero en las mismas celdas que yo. Empezamos abriendo el documento. Lo tenemos aquí, fórmulas en Excel 2010, referencias absolutas. Pulsamos abrir. Y como ya es habitual en las últimas sesiones, si lo habéis descargado de internet, estaréis igual que yo, con el documento bloqueado. Para poder hacer modificaciones en él tenéis que pulsar el botón habilitar edición y ya podemos empezar a trabajar con el documento. Bueno, en este caso, de las tres fórmulas que teníamos que calcular en este ejemplo, yo ya os he dado dos hechas, la del subtotal y la del total. Ya las hemos repetido varias veces en las dos sesiones anteriores y ha quedado claro que en ellas se utilizan referencias relativas y que no necesitamos fijar sus referencias. Nos vamos a centrar en la del IVA, que también sabemos que nos da problemas. Empezaremos creando la fórmula de forma normal sin utilizar los dólares para fijar las referencias. Seleccionamos la celda E2 y creamos la siguiente fórmula. Multiplicamos el subtotal por el 18%. Pulsamos Intro y la primera fórmula ya la tenemos resuelta. A continuación, seleccionamos la celda E2 y, haciendo doble clic en el cuadrito de la parte inferior derecha, copiamos para el resto de celdas. Y como ya vimos en la sesión anterior, al copiar esta fórmula no funciona en el resto de celdas. Vamos a comprobar por qué. Vamos a pulsar el botón Mostrar fórmulas de la ficha Fórmulas para recordar cuál era el problema. Si seleccionamos la celda E3, que es la primera que nos devolvía el resultado 0, vamos a comprobar cuáles son las referencias que se utilizan. La primera está en azul. Utiliza la celda D3, que se corresponde con el subtotal del que vamos a calcular el IVA. Luego esta referencia está bien utilizada. Vamos con la segunda. Está en verde, la celda B12. Si nos fijamos bien, en la hoja esta celda está vacía. La que deberíamos utilizar en la fórmula es la B11, que es la que tiene el porcentaje de IVA. Si seleccionamos el resto de fórmulas, veremos que en todas pasa lo mismo. Selecciona el subtotal de forma correcta, pero en el caso del porcentaje de IVA no lo hace bien. Las razones para que pase esto ya las conocemos. Al arrastrar o copiar una fórmula cambian las referencias. Y en este caso, como la hemos copiado hacia abajo, han ido aumentando en 1 el número de filas. Partíamos con una fórmula que utilizaba las celdas D2 y B11 y hemos acabado con una fórmula que utiliza las celdas D8 de forma correcta y B17 de forma incorrecta. De las dos referencias, en una sí que nos interesaba el cambio, la del subtotal, la D2. De esta manera va utilizando los correspondientes subtotales. Pero para la segunda no me interesaba, debería utilizar todo el rato la celda B11. Aquí es donde entran en juego las referencias que permiten fijar las celdas. En la sesión anterior resolvimos este problema colocando un dólar delante del 11. De esta manera evitaba que cambie al arrastrar hacia abajo. Es decir, utilizaba una referencia mixta en la que se fijaba el número de fila. Pero en este caso lo voy a hacer con una referencia absoluta. Antes de hacerlo os voy a intentar convencer que esta no es la mejor solución. Si nos fijamos bien en las fórmulas que tenemos ahora mismo creadas, debemos prestar atención a lo siguiente. La fórmula ha sido copiada hacia abajo. Luego lo único que pueden cambiar son los números de fila. De hecho, si nos fijamos en la segunda referencia, en la B11,
que es en la que tengo el problema, la letra se mantiene, no ha cambiado, siempre es la B. B11, B12, B13, B14. Luego, puedo utilizar una referencia absoluta para solucionar el problema, pero no tiene sentido fijar la letra si nunca cambia. Hay mucha gente que cuando explica las referencias absolutas suele explicarlas con ejemplos de este tipo. Y lo que se consigue así es que el alumno asimile que todo se soluciona con referencias absolutas. Y esto no es así. En este caso lo puedo hacer, pero tenéis que saber que no hacía falta y con una mixta se podía solucionar. Vamos a solucionarlo con la absoluta. Pulsamos el botón Mostrar fórmulas para volver a ver los resultados y abrimos la celda E2 para modificarla usando referencias absolutas. Como vamos a fijar tanto la letra como el número, debemos poner el dólar delante de la B y delante del 11. Lo podemos hacer escribiendo o de esta otra manera que os voy a contar. Situamos el punto de inserción al lado o entre la referencia que nos interese fijar. Lo podemos dejar donde está ahora mismo, que está al lado del B11, o por ejemplo ponerlo en el medio. Una vez situado el punto de inserción, podemos utilizar la tecla F4 para ir colocando los dólares en sus diferentes posibilidades. Al pulsar la tecla, en mi caso, la convierte en absoluta colocando los dos dólares. Pero si voy pulsando más veces la tecla F4, va pasando por todas las posibilidades. Probáis y cuando vuelva a aparecer los 2 dólares, los dejamos y pulsamos Intro para confirmar la fórmula. Pulso Intro. Y ahora vamos a repetir el proceso. Seleccionamos la celda E2 y haciendo doble clic copiamos hacia abajo la fórmula. Bueno, pues ya está arreglado. En este caso con una referencia absoluta. Para que veáis que conseguís lo mismo con la mixta, abrimos de nuevo la celda y hacemos la siguiente modificación. Quitamos el dólar de la B, pulsamos Intro y de nuevo seleccionamos la celda y hacemos doble clic para copiar. Ninguna diferencia, pero para mí esta forma es más correcta porque realmente he fijado lo que necesitaba, no he fijado de más. La mayor parte de la gente que usa la absoluta para estos casos es porque se lo explican mal o porque al no tener muy claro qué es lo que puede cambiar al copiar una fórmula, decide poner todos los dólares y asunto arreglado. Vamos a modificar el ejemplo de nuevo para que se quede con la referencia absoluta, así tenéis esta solución y la que hicimos en la sesión anterior de referencias mixtas. Abrimos la celda, ponemos el dólar delante de la B, pulsamos Intro para confirmar y de nuevo seleccionamos esa celda y hacemos doble clic para copiar la fórmula. Ya veis que no hay ninguna diferencia entre las dos fórmulas en los resultados. Si pulsamos el botón Mostrar fórmulas de la ficha programador para ver cómo han quedado, veremos que el dólar aparece en las dos partes de la referencia, pero en realidad en la única que hacía falta era en el 11. Al arrastrar hacia abajo la letra era imposible que cambiara, luego sobra. Pero bueno, yo os explico las dos posibilidades por si os las encontráis por ahí. Vamos a pulsar de nuevo el botón Mostrar fórmulas para dejar los resultados y vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a practicar las referencias absolutas con el siguiente ejemplo. Este sí que no tendría solución con las mixtas. Una parte de la fórmula no queda más remedio que hacerla con referencias absolutas. Nos vamos a situar en la hoja 2 del documento y primero vamos a explicar qué debemos hacer. Ahí tenéis unos datos que yo os he dado para este segundo ejemplo. La idea es la siguiente. Tengo una tabla en la que quiero que aparezcan los precios que cobraremos por vender un producto. Queremos calcular el precio dependiendo de cuántas unidades se venden y qué descuento se aplique. La idea va a ser crear una fórmula para el primer caso, es decir, cuánto cuestan 50 unidades del producto a 10 euros por unidad y con un descuento del 1% por unidad. Necesitamos escribir la siguiente fórmula. Multiplico las unidades por el precio y a esto le resto el descuento que calcularíamos multiplicando las unidades por el precio por el porcentaje
de descuento. Pulsamos intro para confirmar. Comprobáis que el resultado es como el mío. Y por resumir un poco lo que hace esta fórmula, os puedo decir que lo que hace es multiplicar el número de unidades por el precio y a continuación restamos el descuento que se calcula multiplicando de nuevo otra vez el precio por las unidades por el porcentaje de descuento. Bueno, pues una vez creada la fórmula, seleccionamos de nuevo la celda y para empezar vamos a arrastrar hacia abajo esta fórmula. Hacemos un doble clic y como podemos ver no funciona bien. Vamos a pulsar el botón mostrar fórmulas y comprobaremos qué ha pasado. En esta fórmula tenemos mucho trabajo por hacer hasta que la lleguemos a tener de forma correcta. Bueno, vamos a seleccionar la celda B4, que es la primera que nos ha dado como resultado 0, un resultado erróneo, y vamos a buscar los problemas. Empezamos con la primera referencia que aparece en la fórmula, la B3. Esta referencia debería apuntar a la celda B2, que es la que tiene el número de unidades. Fijaros, está cogiendo B3 y debería coger B2. Como hemos arrastrado hacia abajo, los números de fila han aumentado en 1 y en este caso no nos interesa este cambio. Debería quedarse fijo el 2. Vamos a corregirlo. Pulsamos de nuevo el botón mostrar fórmulas. Seleccionamos la celda B3, la abrimos y como la referencia B2 aparece dos veces, para el cálculo del total y del descuento debemos fijar el 2 en las dos referencias. Colocamos los dólares correspondientes delante de los dos doses. Primero en este, un 2 y después otro 2. Pulsamos intro para confirmar la celda y arrastramos de nuevo para ver qué pasa. Bueno, pues todavía nos debe faltar algo porque nos sigue dando el resultado 0. Ya os he dicho que con esta fórmula tenemos trabajo y todavía no la tenemos funcionando al 100%. Pulsamos de nuevo el botón mostrar fórmulas y de nuevo volvemos a seleccionar la celda B4 para buscar el fallo. Comprobamos que el anterior problema que teníamos ya está resuelto, no cambia y siempre coge la celda B2. Luego vamos con la siguiente referencia, sería la B12. Si nos fijamos bien, la B12 está vacía. ¿Qué ha vuelto a pasar de nuevo? Pues que al arrastrar hacia abajo la fórmula han cambiado las referencias y ha aumentado en 1 el número de filas. En este caso ha pasado de la B11 a la B12, a la B13 y a la B14. Y de nuevo ese cambio no nos interesa que suceda. Debería seleccionar todo el rato la celda B11, que es la que tiene el precio por unidad. Bueno, pues vamos a corregir. Pulsamos de nuevo el botón mostrar fórmulas y en la primera fórmula ahora debemos fijar el 11 de las dos referencias B11 que aparecen en la fórmula. Una para el cálculo del total y otra para el cálculo del descuento. Fijamos los 11, pulsamos intro y arrastramos de nuevo hacia abajo. Fijaros que de momento solo hemos copiado la fórmula hacia abajo, o sea que si hay problemas solo debemos fijarnos en los números de fila. Bueno, ahora sí que parece que ha funcionado bien, pero de momento no hemos utilizado ninguna referencia absoluta y se supone que las utilizaríamos. Ahora vamos a seleccionar las celdas de la B3 a la B6 y arrastraremos la fórmula hacia la derecha. Hasta ahora solo habíamos copiado fórmulas de una en una, pero lo puedo hacer con varias celdas seleccionadas. Hago clic en el cuadrito y arrastro hacia la derecha. Bueno, pues nuestro gozo en un pozo, otra vez 0. Vamos a pulsar de nuevo el botón mostrar fórmulas y seleccionamos la celda C3 para comprobar que ha fallado. Pulsamos el botón y seleccionamos la C3 que daba de resultado 0. Hay dos cosas que debemos corregir. Vamos con la más evidente. Si nos fijamos en las celdas seleccionadas, vemos que la fórmula utiliza la celda C11. Se supone que esa referencia debía seleccionar la celda con el precio y no lo hace. No selecciona la B11 que era la correcta. ¿Qué pasa aquí? Esa referencia ya tiene fijado el 11, pero el problema es que eso me cubre para cuando arrastro hacia abajo. Sin embargo, ahora arrastro hacia la derecha y se mueven las columnas. Luego también necesito fijar la B de B11.
Pulsamos el botón Mostrar fórmulas para volver a ver los resultados y seleccionamos la primera fórmula para modificar. Debemos poner el dólar también delante de la B de B11 en las dos veces que aparece. De esta manera fijamos las referencias de forma absoluta y evitamos que se muevan al arrastrar hacia abajo y hacia la derecha, que es nuestro caso. Aquí aparecen las referencias absolutas. Si no las usamos ya veis que fallaba al arrastrar hacia la derecha, porque lo único que estaba fijado nos protegía del copiado hacia abajo. Pulsamos Intro, volvemos a arrastrar la fórmula primero hacia abajo, perfecto, y ahora hacia la derecha. Bueno, pues va a ser que no todavía. Lo primero, si una celda se os llena de almohadillas, como es el caso, de momento no significa que algo esté mal. Lo único que significa es que el contenido de la celda no se ve porque la anchura de la columna es muy pequeña. Vamos a hacer más anchas las columnas y a ver qué pasa. Bueno, pues no. Algo raro pasa aquí. Pulsamos de nuevo el botón Mostrar fórmulas y seleccionamos de nuevo la celda C3 y repasamos la fórmula. Mostrar fórmulas y seleccionamos esta celda, que es la primera que empieza a dar resultados raros. Bueno, pues el problema lo tenemos aquí. La celda del descuento se ha movido al arrastrar hacia la derecha. Fijaros que está utilizando la fórmula la celda B3 cuando la que debería utilizar es la A3, que es en la que está el porcentaje de descuento. Ha cambiado la letra y no me interesaba que cambiara en este caso. Otra vez, volvemos a pulsar el botón Mostrar fórmulas para volver a los resultados. Abrimos la primera fórmula y debemos colocar el dólar delante de la A de A3. Así evitaremos que al arrastrar o copiar la fórmula hacia la derecha se mueva esa referencia o esa parte de la referencia. Pulsamos Intro y de nuevo seleccionamos y arrastramos hacia abajo y ahora hacia la derecha. Bueno, pues ahora sí. Si pulsamos el botón Mostrar fórmulas y vamos seleccionando las diferentes celdas, podéis comprobar que se han utilizado las celdas correctas para cada fórmula. En este caso, los desplazamientos que nos daban problemas, como ya se han fijado, tenemos los resultados de forma correcta. Fijaros que la solución ha sido una mezcla de referencias mixtas y absolutas. El precio debía ser absoluto para evitar que cambiara al arrastrar hacia abajo y hacia la derecha. Sin embargo, en el caso de las unidades, solo debíamos fijar el número para que al copiar hacia abajo no cambie de fila. Debía coger siempre los datos de la fila 2, que es donde están escritas las unidades. La columna sí que nos interesaba que cambiara para que seleccionara las diferentes cantidades. Es decir, que cambiara de 50 a 250, a 500, 1000. Si fijo este B2 de forma absoluta, al arrastrar hacia la derecha me seguiría cogiendo 50 unidades y no cambiaría a 250, 500, 1000. En el caso de los descuentos, la misma situación, pero en este caso sí que nos interesaba que cambiaran las filas. De esta manera se van utilizando los diferentes porcentajes. El descuento lo tengo en A3, al arrastrar hacia abajo se convertiría en A4, A5, A6. Ese cambio me interesa. Por el contrario, no interesaba el cambio de columna, que al arrastrar hacia la derecha, este A3 se convirtiera en B3, C3, D3, porque no cogería los datos de esta primera columna. Bueno, pues ya está el segundo ejemplo. De momento ya hemos acabado con las referencias. Ya veis que todas son útiles y que no hay que descartar ningún tipo. Y menos utilizar solo una pensando que así seguro que acertamos, porque no es así. Por acabar ya con este documento, volvemos a pulsar el botón para ver los resultados y a continuación cerramos Excel y guardamos los cambios. Por resumir, las referencias mixtas nos solucionan los problemas que podamos tener cuando copiemos una fórmula en una sola dirección. Las referencias absolutas las necesitaremos cuando una fórmula se copie en varias direcciones, como en el ejemplo que se copiaba hacia abajo y luego hacia la derecha. Con esto acabamos los tres tipos de referencias principales que tiene Excel.
Todavía tenemos más sesiones dedicadas a las fórmulas de Excel y os propondré ejercicios que después resolveré yo en vídeos. Pero ahora de momento acabamos. Tenéis suficiente material para estudiar unos cuantos días. Nos vemos.